Bien, en esta sesión vamos a ver lo que es el control proporcional integral derivativo, que se abrevia como control PID. Un control PID es un mecanismo de control que, utilizando a lo que se conoce como error del sistema, busca reducir a un valor constante alguna variable física de algún sistema que nosotros queremos mantener en un valor fijo. En la robótica se utiliza mucho el control PID. El robot Perseverance pues tiene, para poderse mantener autónomo, necesita utilizar controles PID para que, en base a la retroalimentación que le dan sus sensores, pueda él actuar de manera autónoma. Entonces el robot Perseverance pues, es un ejemplo de cómo un sistema puede mantener, mediante lo que se conoce como control PID, su sistema funcionando de óptima manera. En control, la variable importante es la conocida como error. La variable error es la resta de lo que nosotros queremos mantener constante en un sistema y lo que el sistema esté dando. Entonces, el set point es el valor que nosotros queremos mantener fijo en un sistema, por decir la temperatura. A 30 grados queremos mantener la temperatura en algún lugar. Entonces, eso es lo que nosotros deseamos que el sistema tenga, 30 grados, a eso se le conoce como set point. Pero una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que el sistema dé. A lo mejor el sistema está dando 25 grados, entonces la salida del sistema serían 25 grados y lo que yo quiero que el sistema dé es 30 grados. Entonces el error sería la diferencia del set point y lo que el sistema esté dando, daría en este caso una diferencia que nos permitiría, en base a esa diferencia, saber qué tan alejados estamos de lo que queremos y entonces con ese valor poder diseñar algo para que actúe sobre el proceso y que el margen de diferencia que hay entre lo que deseamos y lo que el sistema da se reduzca. Entonces es en sí lo que hace un sistema de control. En base a la variable error nos permite realizar acciones sobre el sistema mediante actuadores para que el valor vaya al valor que deseemos. Entonces el error se mide como, o se calcula como, la diferencia del set point menos la salida del sistema. Hay algo importante: para realizar control se necesitan tres elementos. El primero, obviamente, si yo quiero controlar a una variable física en mi sistema, necesito un sensor que me pueda medir esa variable. Necesito también un elemento que permita realizar operaciones matemáticas para calcular el error. Y necesito también un actuador que permita modificar la variable a controlar. En este caso de la temperatura, si yo quiero que el sistema modifique su temperatura aumentándola o disminuyéndola, necesito algún actuador que permita aumentar o disminuir la temperatura. Podría ser un ventilador para disminuir la temperatura o podría ser un calefactor para aumentarla. Entonces necesariamente necesito algún actuador para que la variable temperatura, en este caso, se pueda modificar. Si no, no podría hacer cambios en la variable física a controlar. El error es la principal variable que se utiliza en los sistemas de control. El PID está conformado de tres tipos de control: el proporcional, el integral y el derivativo. El control proporcional es el más fácil de hacer porque solo se hace una resta del set point y la salida del sistema, de lo que yo quiero mantener fijo en mi sistema y lo que en verdad el sistema está dando. Entonces yo solo haciendo una resta, una operación matemática de resta, obtengo el error. Y el control proporcional solamente es este error multiplicarlo por alguna constante para hacerlo más pequeño. Si yo multiplico por una constante entre 0 y 1, pues este error original se va a hacer pequeño y entonces el error pues tiende a ser cercano a 0, dependiendo si la constante que multiplicó es un valor adecuado para que se reduzca a 0. Entonces la variable error, multiplicándola por una constante, pues se vuelve, entre 0 y 1 se vuelve más pequeña. Entonces con eso estoy logrando que la señal de salida que dé el sistema sea más cercana
al valor que yo quiero mantener constante. El otro tipo de control es el control integral. Para el control integral se toma la diferencia de set point menos salida del sistema, que es el error del sistema, pero se hace el análisis de la variable error que sucede en un intervalo de tiempo. Los errores que suceden en un intervalo de tiempo se suman, se promedian, y entonces ese comportamiento sirve para modificar el error del sistema. Igual, ya que tengo esas operaciones, esa operación de suma en un intervalo de tiempo y su promedio, que es en sí una integral. La integral, recordemos que es una operación matemática de suma en intervalos de tiempo pequeños, o se puede tomar en intervalos de tiempo pequeños. Entonces, el control integral viene relacionado a integrar, a sumar en un intervalo de tiempo los cambios de error que suceden en el sistema para analizar ese comportamiento, y eso ayuda a mejorar la salida del sistema con respecto al valor que yo quiero de entrada. Igual que en el control proporcional, una vez que se tienen esos promedios, se puede multiplicar por una constante para reducirlo, y entonces aparece la constante y o constante del control integral. Igual el control derivativo, pero ahora se realiza una operación de derivada. La resta del set point menos la salida del sistema, que es el error, se le aplica una derivada para saber cómo es su comportamiento con respecto al tiempo. Y sabiendo ese comportamiento con respecto al tiempo, entonces le puede multiplicar por una constante para que ese valor se haga más pequeño. Entonces aparecen tres constantes para el control P y D: la constante Kp para el control proporcional, la constante Ki para el control integral y la constante Kd para el control derivativo. Todas esas constantes nos van a ayudar para que la respuesta de nuestro sistema sea mucho mejor y se acerque su salida al valor que yo quiero que se mantenga fijo. A las tres en conjunto, entonces se les llama control P y D, y sus operaciones matemáticas son estas. El error, en el control proporcional, el error solo se multiplica por una constante entre 0 y 1 para hacerlo pequeño. En el control integral, al error se le saca su integral en determinado tiempo para sacar un promedio de los errores acumulados en determinado tiempo, y ese comportamiento nos va a dar una medida de cómo está cambiando el error, y ese cambio con respecto al valor que yo quiero se puede multiplicar por otra constante integral y hacer pequeño ese error de los promedios, de cómo cambia el error en un tiempo. Esa conducta se puede mejorar para que el sistema tienda rápido a tener el valor que yo quiero mantener fijo. Y por último, el otro control, el control derivativo, se hace una derivada de la variable error para que sepamos cómo se comporta el error durante el intervalo de tiempo que se tome alguna muestra, cómo se comporta, y en base a eso se puede multiplicar por otra constante llamada Kd del control derivativo para que mejore la respuesta de nuestro sistema con respecto al valor que queremos que se mantenga fijo. Entonces esta es la ecuación matemática y son las operaciones que se tendrían que realizar para realizar control. Entonces es importante recordar que el set point es el valor que se desea mantener constante, la salida del sistema es lo que el sistema da. Una cosa es lo que yo quiera que esté en el set point, 25 grados a lo mejor, y otra cosa es lo que da el sistema. A lo mejor el sistema da 45 grados, está muy excedido en error. Entonces, pues en base a eso se calcula esa variable error y se aplica, o mediante ella se diseñan elementos de control que van a actuar sobre los actuadores para modificar la variable física del proceso y que esta variable física esté lo más cercana posible a lo que yo quiera. Entonces hay que tener bien presente esa parte. El error, recordemos, set point menos salida del sistema, y que para realizar control necesitamos un sensor que mide la variable a controlar, un elemento que permita hacer las operaciones matemáticas sobre el error, y un actuador que permita modificar pues el valor de la variable que estamos controlando. ¿En dónde se aplican en dónde se muestran las aplicaciones del control P&D? En los coches autónomos es claro que debe haber control P&D porque en base a las variables físicas que el sistema le da al proceso de control,
se puede determinar cuánto error hay de esa variable con la que debe mantenerse fija para que corrija. Entonces, si se quiere mantener en el carril de la izquierda, de la derecha, pues debe tener, los sensores le deben mandar las distancias acordes a todos los elementos para que no se salga de esa zona. Si se saliera, entonces el mismo control PID va a actuar sobre los elementos para que corrija el set point que queremos. ¿Cuál es el set point que queremos en este caso? Es que vaya sobre el centro del carril de la derecha y que no choque con nadie. Entonces esa información pues se la da los sensores para que mediante el control PID se actúe sobre actuadores para que modifiquen la trayectoria del automóvil conforme corresponda. En la industria igualmente se hace control PID mucho para varias cosas. A lo mejor se quiere mantener constante la velocidad de un motor, entonces ahí se puede aplicar control PID. En este ejemplo dice que se quiere mantener las mezclas lo más homogéneas posibles. Entonces para ello hay que mantener la velocidad constante del elemento mezclador. Entonces, como se tiene que mantener a un valor fijo, pues se aplica control PID para lograrlo. En las aplicaciones de invernadero actualmente pues todo ya tiende a automatizarse. Entonces ahí la variable humedad, temperatura, luz a lo mejor se necesitan mantener fijas en algún valor dependiendo luego del cultivo que se quiere crecer. Entonces mediante control PID podemos poner nuestro set point en algún valor, monitorear la variable física mediante algún sensor, hacer la diferencia de lo que queremos nosotros que tenga de variable física un valor específico en el sistema y restamos ese valor, el set point, menos lo que el sistema en particular esté dando de esa variable o variables que queremos mantener fija. Dependiendo de la diferencia que haya entre ellas, pues el error es pequeño o grande. Y entonces mediante control PID ese error se puede reducir a muy pequeño para que el sistema funcione de manera más adecuada. En la robótica pues ya habíamos dicho que los robots pues necesitan sensores y retroalimentación para que si queremos mantenerlo de pie, los sensores que permiten detectar alturas o distancias hacia el piso pues son los elementos que nos van a dar la retroalimentación para que dependiendo del valor que yo quiera mantener de un valor constante a la variable física, a lo mejor aquí de altura, pues se mantenga constante en base a restar el set point menos el valor que el sistema esté dando para que el error sea lo más pequeño posible. ¿Qué práctica vamos a hacer? La práctica en sí consiste, es muy simple, pero ilustra la parte del control PID. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos mantener la luz, una cantidad de luz constante en un lugar. Entonces para ello, obviamente, para hacer control necesitamos pues primero un sensor que nos permita monitorear la cantidad de luz que esté llegando a un lugar. Entonces ese sensor pues puede ser en particular una fotorresistencia. Necesitamos también un elemento que nos permita realizar la diferencia de lo que yo quiero como cantidad de luz en un lugar y lo que en verdad hay de luz en ese lugar. Yo quiero que haya cierto porcentaje de luz en algún lugar, pero a lo mejor la luz que está llegando a ese lugar pues no es la que yo quiero, es mayor o es menor. Entonces dependiendo de si es mayor o menor, pues se puede actuar mediante algún actuador para que la luz en ese lugar específicamente se mantenga en un valor constante. Obviamente necesito al Arduino como elemento que me permita realizar la diferencia del set point y el valor que esté dando el sistema para conocer el error y después mediante operaciones matemáticas pues hacer el control proporcional, integral, derivativo. El proporcional es fácil porque solamente la diferencia del set point y lo que el sistema da se va a multiplicar por una constante entre 0 y 1 para darnos la corrección y el elemento que se necesita como control para modificar en el actuador o en los actuadores que se utilicen para cambiar el valor de la variable física que se quiere controlar.
control integral y de derivativo, pues ya el Arduino tiene que hacer operaciones de integración y de derivación para que después multiplicadas por una constante se garantice que la diferencia entre lo que es el set point, lo que uno quiere, y lo que el sistema da, pues sea lo más cercano a cero. Entonces la práctica es eso. Yo quiero mantener constante la luz en algún lugar. ¿Cómo le voy a hacer? Pues tengo que monitorear la cantidad de luz que llega en ese lugar. En este caso va a ser por la fotorresistencia. Y si de alguna forma llegara menos luz a la fotorresistencia, entonces debe haber algún elemento que permita, si llegara menos luz de la que yo quiero que llegue al sistema, entonces debo tener algún elemento que me permita mandar más luz a ese lugar, que lo ilumine más para que logre la iluminación de luz que se está pidiendo en el set point. Si llegara mucho más luz o llegara más luz al lugar donde yo quiero, pues entonces si tenía mi elemento alumbrando a LED, en este caso alumbrando, entonces lo que tengo que hacer es reducir su intensidad de luz para que ya no llegue más luz de la que de por sí le está llegando. Entonces pues necesitamos actuadores que permitan modificar el valor, en este caso la cantidad de luz que le llega al lugar, compensando. Si tiene poca luz y nosotros queremos más luz, pues entonces el LED tiene que brillar más para lanzar más luz y que se cumpla con la condición que queremos. Pero si tenemos más luz de la que yo quiero que haya en ese lugar, pues entonces el LED pues, se tendría a lo mejor que apagar o reducir su intensidad para mantener siempre constante un valor de intensidad de luz en el punto donde está la fotorresistencia. Bien, lo que voy a hacer entonces me voy a ir a Arduino, a Proteus primero para hacer el programa de simulación, o sea la simulación, y después en Arduino para hacer el programa. Entonces me voy a ir a Proteus, activo mi Proteus, le voy a dar aquí. Le digo que sí. Voy a crear un nuevo proyecto. Aquí voy a agarrar from the board. Agarro la tarjeta que voy a utilizar, la Arduino 328. Aquí le pongo un nombre. Le voy a llamar PID. Y le doy finish. Entonces aquí ya tengo a mi microcontrolador para simular, el Arduino. Voy a agregar la fotorresistencia y el circuito adecuado para que funcione esa fotorresistencia con el microcontrolador. Entonces voy a poner LDR aquí para saber LDR. Está este y este. Aquí para motivos de simulación de lo que quiero, pues voy a agarrar el de la lámpara que alumina a la fotorresistencia. Entonces tengo la fotorresistencia. Voy a poner ahora, aquí está la fotorresistencia, con estos pines la acerco con este y con esto la alejo. Entonces con eso le estoy haciendo llegar más luz o menos luz. Voy a colocarle una resistencia de 10 kilo ohms para poder hacer un divisor de voltaje y poder mandar esa señal al pin AD0 a 0 de convertidor análogo digital de Arduino. Entonces voy a poner una resistencia de 10 kilo ohms.
voy a tomar una resistencia también de 220 ohms para el LED. De una vez 220 ohms. La 220R. Y nada más. Entonces voy a colocar la resistencia de 10 kilo ohms. Ahí. Voy a unir. Voy a poner su tierra. Y la voy a alimentar con 5 volts. Entonces voy a tomar esta fuente de voltaje DC y voy a colocar, le voy a colocar doble clic, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cuando yo acerque, pues le está llegando más luz a la fotorresistencia, y cuando yo aleje, pues le estamos quitando luz. Y si yo no tengo, si yo quiero mantener una cantidad de luz constante aquí, alejándola o acercándola ya no lo logro. Entonces lo que debo tener es un actuador que me permita mantener la cantidad de luz que le llega acá constante. Entonces un LED controlándolo, cuando se acerque, si yo quiero determinar cantidad de luz, cuando la lámpara se acerque le estaría mandando mayor luz. Entonces el LED debería reducir su intensidad para compensar lo que ya le está dando esta de extra. Y al contrario, si se aleja, la cantidad de luz que llega al lugar es menor. Entonces el menor al set point, suponiendo que es menor al set point, o sea, yo quiero más luz, entonces el LED tendría que aumentar su intensidad para que se cumpliera esa parte de tener la cantidad de luz que se requiere. Entonces es así diremos el funcionamiento. Entonces aquí voy a colocar ya tengo la fotoresistencia. Necesito conectar el LED, que es el elemento que me va a permitir pues modificar la variable luz en su momento. Entonces voy a colocar un LED. Puedo escribir LEDs. Aquí ya tengo el LED. Voy a agarrar el amarillo. Pues aquí está el LED amarillo. Este es el que va a actuar como elemento actuador aquí. Recordemos que ahí estoy usando un LED, pero pues ya de manera más industrial, pues puedo utilizar una lámpara para controlar la cantidad de luz que está llegando a un lugar. Entonces con una lámpara DCA, pues ya puedo lanzar mucha luz o poca luz dependiendo del control de su intensidad de luz, para que en el lugar siempre hubiera la misma cantidad que fijemos al inicio. Aquí le voy a colocar la resistencia 220. Y esta terminal va a ir conectada a un pin de Arduino que me va a permitir que el LED aumente más su intensidad o disminuya para compensar si la lámpara se aleja o se acerca. O sea, mediante el LED aumentando su intensidad, pues va a mandar más luz a la fotoresistencia, o disminuyendo su intensidad, pues va a mandar menos luz. O sea, pero esto va a estar regido por el comportamiento de mi controlador PID que diseñe. Entonces la terminal debe ir a algún pin de Arduino que me permita cambiar la intensidad del LED, la intensidad con la que ilumina, y para eso se cambia su voltaje, el voltaje que le está llegando. Si le llega completo los 5 volts, este se iluminará con mayor fuerza, pero si voy modificando de alguna forma de tal que el voltaje que se manda al LED se reduzca, entonces si yo mediante
esa instrucción logro que aquí, en lugar de que lleguen los 5 volts, lleguen solamente 2.5, pues entonces estará emitiendo el LED la mitad de luz que antes emitía a voltaje completo. Entonces aquí voy a colocar una tierra. Aquí va a ir la tierra de la parte del LED y del elemento que proporciona el voltaje. Y en esta terminal voy a colocar una terminal, un pin de Arduino que me permita que se pueda modificar el voltaje que sale por ese pin. Entonces esas terminales son los pines PWM. Entonces aquí voy a utilizar un pin o conectar a un pin que dé PWM para que pueda variar el voltaje de salida en ese pin. Entonces aquí voy a agarrar la IO9, el pin 9. Entonces habría que checar cuáles pines tienen PWM de Arduino y podemos conectar esta terminal a alguno de esos pines. Para poder monitorear los valores voy a utilizar una terminal virtual. Entonces voy a colocar la terminal virtual para poder monitorear cómo está nuestro sistema, cómo está el set point, cómo está la salida del sistema y la variable error para poder ver si actúa el controlador PID o no. Aquí esta terminal la debo conectar a los pines correspondientes, el R al TX, este es el IO1, y este es el IO0, cruzados. Entonces este es IO0. Bien, ahí ya tengo entonces las terminales conectadas. Pues ya tengo a mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer control? Pues primero, el sensor de la variable física que queremos controlar. En este caso queremos controlar la cantidad de luz que llega al lugar donde está colocada la fotorresistencia. Entonces, pues necesito un sensor de luz. ¿Cuál? Pues la fotorresistencia. Necesito un elemento que me haga la resta del valor de cantidad de luz que yo quiero que llegue a un lugar y lo que en verdad esté llegando de luz a ese lugar. O sea, necesito un elemento que me haga la resta del set point menos lo que el sistema da. Y eso, ¿quién es? Pues es nuestro microcontrolador Arduino. Y necesito también actuadores que me permitan, o algún actuador que me permita aumentar o disminuir la cantidad de luz que le llega al sistema. Ese va a ser el LED, va a ser nuestro actuador, que puede ser una lámpara, puede ser algún elemento que proporcione más luz o menos luz, y con eso, con el LED, pues fácilmente lo podemos hacer. Entonces, si yo pongo un set point de algún valor, de tal forma que quiero que la cantidad de luz que llegue al lugar sea ese valor, entonces si por alguna razón la cantidad de luz que llega al lugar aumentara más allá de ese set point, entonces necesitamos que no haya nada que le esté dando más luz para que en su momento se pueda disminuir la cantidad de luz a ella. Si hay menor cantidad de luz de la que yo quiero, entonces pues debemos tener algo que permita aumentar la cantidad de luz que le llegue a ese lugar
para cumplir con el set point que queremos. Entonces para eso tenemos al actuador, aumentar o disminuir su intensidad de luz para que en el lugar se mantenga siempre el valor de cantidad de luz que nosotros fijamos con el set point. Si llegara alguna perturbación de aumentarle más luz a la fotoresistencia mediante esta lámpara, si le aumentamos más luz con respecto al set point, entonces nuestro LED, como le está llegando más luz y queríamos un valor de set point y está llegando más allá de ese set point, lo que tiene que hacer es disminuir su intensidad para que ya no llegue solamente la que queremos en verdad, fijada por el set point. Bueno, bien, ahorita entonces lo vamos a hacer con el programa para ver cómo se realiza esto. Bien, entonces voy a activar ahora a Arduino para continuar con el ejemplo. Hay que esperar a que abra Arduino. Ahí ya abrió. Entonces ahorita aquí vamos a empezar a hacer nuestro programa.